del Perú. Vamos a conversar ahora con Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, sobre, también el marco legal que ampara a las rondas campesinas, que como bien decía el general Pérez Rocha, se actualizó durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, y también de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Una situación muy peculiar, muy particular, el tener a un presidente de la República investigado por ser la cabeza de una organización criminal, y vemos cómo su entorno más cercano también está siendo investigado. ¿Cómo está, doctor Juan Jiménez Mayor? Muy buenas noches. Encantado, muchas gracias. Quería empezar por lo que ha sucedido, ¿no? Directamente esto es un atentado contra la libertad de expresión. Un equipo periodístico va al distrito de Chadín a recopilar más información sobre un caso de posible corrupción vinculado directamente al presidente de la República. Y lo que obtienen es ser secuestrados, ser coaccionados para leer un comunicado y el robo de su cámara y su material. Esto no recuerdo que haya pasado algo en el Perú así hace muchísimos años. Sí, y sobre todo con hombres de prensa, ¿no? Con la labor de información. Sin duda es un caso grave. No es un tema que debería cuestionar a las rondas campesinas en general, ¿no? Porque acá hay un hecho delictivo y los hechos delictivos siempre tienen que ser individuales. De tal manera que yo por eso cuestiono el comunicado que han sacado la central de rondas, que además es extraño, ¿no? Porque digamos, estamos frente a una institución que tiene ciertos parámetros distintos de lo que es, digamos, el mundo occidental, ¿no? Estamos hablando de cierta cultura tradicional que busca un reconocimiento, porque tienen ciertas costumbres, ¿no es cierto? El artículo 149 de la Constitución precisamente establece la autoridad que tienen las comunidades campesinas y nativas en temas de justicia. Es una suerte de excepción a la justicia ordinaria, que ellos puedan impartir justicia en sus territorios, en sus zonas de influencia. Y las rondas campesinas, dice la Constitución, brindan apoyo a las autoridades comunales. La autoridad es la autoridad comunal, no son las rondas campesinas, que son las que brindan apoyo. Sin embargo, en determinadas zonas del país, las rondas campesinas han venido desarrollándose y expandiéndose de manera bastante grande, digamos, creo que con pocos controles de la autoridad civil nacional, y hemos visto en muchísimos reportajes y notas que han salido en los últimos 10 o 20 años. Sí, excesos. Excesos, o sea, uno de los elementos importantes de la justicia comunal en el Perú es que tienen que respetarse los derechos fundamentales. O sea, ellos pueden actuar, pueden impartir justicia, pero deben respetar los derechos fundamentales. Porque acá me parece, y usted lo sabe mejor porque es abogado, se está violando un derecho fundamental. Sin duda. No solo de los colegas de prensa, sino también de toda la población que quiere estar informada a partir de una investigación seria que se viene realizando. Correcto, correcto. Y desafortunadamente, como les digo, el comunicado que ha sacado la central habla de un asunto que a mí me parece bastante extraño, ¿no? Habla de la libertad de prensa tiene límites, ¿no? En realidad, ellos deberían centrarse en tratar de entender el fenómeno comunal, lo que ha ocurrido, digamos, en el momento, pero no en estar cuestionando la libertad de expresión en el Perú, la libertad de prensa. Ahí te das cuenta que no es un tema en realidad comunal, lo que se está planteando acá por este fenómeno, este incidente, sino fundamentalmente un tema político y que además es absolutamente occidental, ¿no es cierto? No es un tema comunal lo que nos está trayendo, ¿no? Sí, claro, porque el fondo del asunto, y de esto hay que ser sumamente claros, tiene que ver con una investigación por hechos de corrupción o posibles hechos de corrupción que vinculan directamente... Que es un tema de interés público. Sí, al entorno más cercano al presidente Pedro Castillo. Correcto. Y no sé si esto es llamativo para usted, el hecho de que ocurra en, digamos, la zona de donde es el presidente, claro, en la provincia de Chota, en Cajamarca. Correcto, no, sin duda. Y claro, lo que ha venido ocurriendo también en estos meses de gobierno, inclusive antes en la campaña, fue el empoderamiento de las rondas campesinas, ¿no? Las rondas, y el presidente además permanentemente ha estado emitiendo discursos de respaldo, de que las rondas, él se somete no a la justicia, sino a la justicia de las rondas. Lo dijo, ¿no? un día, sí. Entonces, creo que es momento de que también tengamos una reflexión nacional sobre qué cosa es este fenómeno que está ocurriendo en ciertas zonas del país, porque no es un fenómeno general. Y yo no sé si la gente recuerda, pero
En el año 2013, en el Ministerio de Justicia, se hicieron una serie de eventos de capacitación hacia rondas para tratar de influenciarlos sobre qué es la Constitución, qué son los derechos fundamentales, ¿no? Ocurrió que luego que acaba el evento, en 2013, estamos hablando de hace ya un tiempo, bueno, en esa semana las rondas lo que hicieron fue entrar a ciertos bares en Cajamarca y los incendiaron. Sacaron a las mujeres, le metieron latigazos. Sí, lo recuerdo, claro. Entonces, y ocurre eso, o sea, si tienes una persona que cometió una infidelidad, hombre o mujer, lo que hacen las rondas, y es absolutamente, está fuera de su mandato, no tienen ninguna competencia en esa materia, torturan a las personas. Entonces, creo que hay que tener una mayor visión del problema, enfatizar que no tienen ninguna capacidad para violar derechos fundamentales, y este tema tiene que salir del aspecto político y entrar al tema de justicia. O sea, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que poner orden en esta materia. Porque tampoco podemos romantizar a las rondas y decir, no, es que esto es parte de su cultura, de su idiosincrasia, hay que entender cómo funcionan. No, señor, secuestrar a alguien no puede ser parte de tu idiosincrasia. Mira, el artículo 15 del Código Penal establece un mecanismo que se llama el error de comprensión culturalmente condicionado. Una palabra muy difícil de entender, pero ¿qué eso significa? Las personas que no tienen la misma cultura occidental, llamémosle así, y que tienen una cultura ancestral, que vienen, digamos, de mucho antes, pueden cometer un delito. Y si se comprueba que esta persona no conocía el marco legal, que cometió un error cultural, digamos, por no comprender cómo funciona esto, puede ser exento de responsabilidad penal. Y de hecho el Poder Judicial, en muchos casos, determina la exención de la responsabilidad penal de las personas por este error cultural que es aceptado por el Código Penal. Pero en este caso no se les va a poder aplicar, porque en este caso estas personas, primero, son absolutamente occidentalizadas, sí, claro. Están hablando de libertad de expresión, no están hablando de ningún tema comunal. Los periodistas o el periodista y el camarógrafo no cometieron ningún delito para que pueda haber, primero, esto que llaman la retención, ¿no es cierto? Cuando se comete un delito, las personas podemos ejercer un derecho que se llama el arresto ciudadano. Podemos detener al delincuente hasta que venga la autoridad y entregarlo a la autoridad. En este caso, un periodista que va a una comunidad o va a una población, un distrito, con su cámara, identificado como periodista, no está cometiendo ningún delito, está realizando un trabajo, además, que es importante para el país. Entonces, no pueden ellos decir, porque lo están diciendo, que ellos han retenido a la persona, porque además se le tenía que haber pedido permiso. ¿Desde cuándo la libertad de tránsito en el Perú requiere permiso? Una ronda campesina. ¿No es cierto? Y además de eso, doctor Jiménez Mayor, ya, usemos el término que ellos han señalado, la retención. Ok, yo lo retengo para entregarlo a la autoridad competente. No lo retengo para obligarlo y extorsionarlo de que lea un comunicado contra su voluntad y también al canal para que rompa su programación y salga este comunicado. No, es realmente un asunto patológico y creo que esto tiene que darnos una lección. El día de hoy los periodistas de América Televisión y Canal N han salido muy fuerte, digamos, con un comunicado también manifestando su rechazo a este tipo de prácticas y ojalá que realmente el gobierno tome, pero desafortunadamente el primer ministro el día de hoy ha hecho unas declaraciones que van absolutamente en sentido contrario. Y que critican en realidad a la policía y a las Fuerzas Armadas, que dicen ojalá la policía y las Fuerzas Armadas fueran como las rondas campesinas. Pero ninguna crítica, digamos, al hecho de que se haya cometido un delito. O sea, aquí se ha cometido un delito, bueno, varios delitos en general, ¿no? Tú has comentado, y hay que decirles además a los señores que han cometido esto, que se van a ver en problemas porque no solamente han cometido 3 delitos, sino esos 3 delitos se van a sumar. Y son delitos muy graves que pueden ir hasta 30 años. Entonces, ahora, el presidente de la República, más allá de 2 tweets, luego de más de 10 horas de ocurridos los hechos, hoy no ha dicho nada. Y ha estado en Cajamarca y los periodistas lo han estado siguiendo, le pedían declaraciones. La pregunta es, ¿cuánto esto alcanza al presidente? No, sin duda, el presidente en este punto es un gran responsable, porque primero que él es rondero además, ¿no es cierto? O dice que es rondero. Dice que es rondero. ¿No? Ha empoderado este modelo, los ronderos se sienten en este momento representados por el presidente y tienen tan empoderados están que han tomado una decisión delictiva muy grave de secuestrar a periodistas, robarles la cámara, coaccionarlos para que emitan una declaración. Y eso es inédito. Yo nunca he visto en el Perú una situación de estas.
En la época de Sendero, digamos, seguramente Sí, hemos tenido este tipo de situaciones, pero ya, digamos, en un escenario como este, me parece absolutamente inadecuado. Y el presidente y el gobierno en general debería tener mucho mayor claridad en enfrentar, digamos, este tipo de situaciones que son absolutamente negativas para el país y que generan un escenario y un ambiente muy caldeado. Y creo que aquí hay dos responsables políticos además, porque si el presidente no lo va a hacer, digamos, por la Constitución, pero sí los ministros de Justicia y del Interior, ¿no? Y además de ellos, ¿cómo ve al Premier, no? Bueno, y el presidente del Consejo de Ministros, claro, sin duda. Que señala que pues, a la policía y al ejército los critica y los compara con las rondas, que deberían ser como las rondas. Sí, no, lamentables declaraciones, ¿no? Ya estamos acostumbrados un poco a eso, pero creo que la señal tendría que ser mucho más clara, ¿no? Y el Congreso es el que debería estar en este momento ejerciendo control político en esto, ¿no? Llamar a los ministros, que expliquen qué ha pasado y entrar al tema de fondo, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo en el Perú con este escenario de cierta justicia paralela, entre comillas, ¿no? Que no está respetando los derechos humanos. Y además esto se enmarca en el día en que el Ejecutivo presenta y defiende un proyecto de ley para amordazar a los medios de comunicación a través de la penalización de filtraciones de investigaciones. O sea, ambos hechos de una u otra manera están vinculados. Bueno, en general el gobierno no tiene un cariño especial por los medios de comunicación. Y la política que está expresando el presidente con sus acciones, con sus declaraciones, y en general el gobierno, y ahora con estas iniciativas legislativas, es de un poco respeto a la libertad de expresión. El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a Lima, Así es. manifestó su preocupación de lo que está ocurriendo en el país. Las autoridades tienen que rendir cuentas. Cuando la prensa ha estado criticando al presidente, y lo sigue haciendo por el hecho de no emitir declaraciones, no emitir entrevistas, lo que se está cuestionando ahí no es que los medios tengan la exclusividad de que el presidente declare, sino que el presidente rinda cuentas, que el presidente informe a la opinión pública y con ellos al país de lo que está haciendo o lo que no está haciendo, y que se vea, digamos, interpelado por los medios de comunicación, que cumplen esa función. Yo he escuchado en estos días a voceros del gobierno e inclusive a parlamentarios decir, pero si la prensa nunca dice nada bueno del gobierno. Bueno, ese es el papel de la prensa. Tiene que comprender, y el gobierno tiene que comprender, los congresistas del gobierno tienen que comprender que el ejercicio del poder se tiene que enfrentar también con medios de comunicación que los interpelen permanentemente. Y si el presidente ya no dice nada, es que quizá ya no tenga cómo explicar una serie de hechos graves. Es decir, cuando el domingo vimos este video de su cuñada gestionando una obra en este poblado en Cajamarca, en Chota, el presidente lo que dijo, no sé si se confundió realmente, pero que, bueno, esto es demoledor, pero no es nuevo y no me toca a mí, no me afecta a mí, que me demuestren a mí. Entonces, vemos que no hay una coherencia en las cosas que declara tampoco. No, sin duda. El presidente, además, yo lo he dicho públicamente, el presidente tiene problemas serios en saber cuál es su misión como jefe de Estado. Tiene un problema además de ubicación de lo que es el interés general, ¿no? El artículo 39 de la Constitución establece que el presidente de la República, como primer funcionario del Estado, y el resto de altos funcionarios, todos los funcionarios públicos, tienen el deber de velar por el interés general del país. Y esto no lo vemos en el presidente. El presidente tiene muchas dudas en una conducta ética, además, ¿no? No comprende cuál es el papel que tiene él como jefe de Estado y de aglutinar y liderar a todo el Ejecutivo y conducir el país, darle dirección política al país. Él está metido en un hoyo negro en donde no sabe qué hacer, no sabe cómo conducir el país y, por supuesto, no tiene estos valores de integridad que debería tener un alto funcionario público, ¿no? Él no distingue el bien y el mal. Él considera que las cosas son así y, bueno, si sus parientes muy cercanos o su entorno muy cercano comete delitos, bueno, eso no es su problema, es problema de ellos. Y eso está mal porque finalmente enfrentar la corrupción requiere una decisión política. Y en ese sentido la decisión política implica no solamente hablar,
dar declaraciones, sino tomar medidas. ¿Cuántos días tomó, por ejemplo, al presidente sacar al señor Pacheco? ¿Cuándo hemos visto al presidente criticar al señor Pacheco? Nunca ha deslindado ni con él ni con el señor Silva. Entonces, y con los otros, ¿no es cierto? Entonces ahí creo que el presidente desafortunadamente está transitando, y con él todo el país, en un escenario que nos va a costar muchísimo poder regresar y poder reconstruir, ¿no? A nivel institucional inclusive. Ahora, usted ha tenido la oportunidad de estar incluso como comisionado en otros países, entiendo que en Centroamérica, observando justamente países donde la corrupción también es extendida y la violencia también es todo un problema. Lo que vemos en este momento en Perú, un presidente investigado por ser la supuesta cabeza de una organización criminal, ¿es algo, digamos, poco usual para una democracia como la peruana? Bueno, lo que pasa es que en el Perú, felizmente, se han reducido los niveles de impunidad, ¿no? Lo que ocurre en América Latina en general, yo he estado en Honduras, el gran problema de Honduras, por ejemplo, era la impunidad. O sea, los delitos se cometían y no había un sistema de justicia, no había una prensa que esté permanentemente informando y que esté permanentemente investigando y sancionando estos delitos. Entonces, cuando tienes un nivel de impunidad alto, la corrupción se extiende. Y lo que hemos tenido en el Perú en los últimos años es, bueno, a través de una prensa de investigación que ha venido funcionando, la Fiscalía que está haciendo investigaciones. Afuera nos ven como un país que está, digamos, avanzando en el combate a la corrupción. Probablemente acá somos muy críticos y ciertamente la Fiscalía tiene que ponerse más las pilas también en el Perú, porque somos también muy demandantes, pero sí el Perú ha avanzado de manera importante en esta materia, pero no es suficiente. Y lo que hemos visto ahora es que, desafortunadamente, tenemos un gobierno que no está dando señales claras de hacia dónde quiere ir y más bien estamos blindando, y no solamente es el Ejecutivo, estamos hablando también del Congreso. La palabra blindaje, ¿no es cierto?, que es una palabra horrible, es muy común en el Perú, ¿no? Y desafortunadamente lo estamos pagando todos los peruanos. Así es. Muchísimas gracias, señor Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, además también exministro de Justicia, por este análisis. Vamos a